silencio ahora sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Nos Movemos Todos por un Nuevo Chile. Día viernes, 23 de abril, hoy día nos están acompañando tremendos invitados porque vamos a estar hablando sobre los derechos de la niñez. Algo muy importante hoy en día que no podemos dejar pasar y que no puede estar ausente en nuestra Constitución. Bueno, vamos a partir al tiro presentando a nuestros invitados. Nuestra primera invitada es Paula Ortúzar. Ella es una persona sorda de nacimiento, profesora en educación diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, magíster en lingüística aplicada de la Universidad Católica de Valparaíso, docente de lengua de señas y cultura sorda en diversas universidades, formación de coeducadores sordos por el Ministerio de Educación, diseño de evaluaciones de lengua de señas, narraciones de lengua de señas e investigación de la lengua natural de la comunidad sorda, profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y de lengua de señas en enseñanza secundaria en el Colegio Doctor Jorge Botti desde 1999. Es miembro activo de distintas organizaciones de sordos, así que le damos la bienvenida a Paula por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti, Dago. Ramiro González Figueroa, oriundo de San Felipe, psicólogo con las especialidades de clínica, infantil, juvenil y jurídicos forenses, perito de corte, experto en delitos sexuales y maltrato infantil, fundador y director ejecutivo de la ONG Corporación Caprey, miembro de la Red de Solidaridad y de la Sociedad Española de Psicología, 25 años de experiencia en trabajo con infancia, promoviendo espacios de participación, protección y reparación de niños y niñas víctimas de graves vulneraciones a sus derechos. Así que le damos la bienvenida entonces a Ramiro González, quien también es candidato a constituyente por el Distrito 6. Así que bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, Dagoberto, por la invitación. Hola, Paula, Andrés y a las demás personas que nos van a acompañar. Vale. Continuamos. Catherine Tada, psicóloga diplomada en trauma infantil, especializada en planificación y evaluación de proyectos sociales. Comenzó a ejercer profesionalmente en el año 2008 trabajando en programas especializados de atención de niños y niñas víctimas de explotación sexual infantil, realizando procesos de intervención para la reparación del daño. En el año 2016 creó la Fundación Acompaña y levantó residencia para niñas y adolescentes independientes del Sename, una residencia autogestionada que se sostiene principalmente con el apoyo de la sociedad civil, voluntarios y organizaciones territoriales. Así que le damos la bienvenida entonces a Catherine. Muchas gracias, Dagoberto, por la invitación. Un gusto compartir este espacio con Ramiro, Paula, Andrés. Así que muchas gracias. Bueno, a comienzos del siglo XX, los países industrializados no tenían normas de protección de la infancia. Frecuentemente los niños trabajaban con los adultos en condiciones súper insalubres e inseguras. El reconocimiento de la injusticia que extrañaba esta situación, producto de una comprensión más profunda de las necesidades de desarrollo de los niños, llevó a la creación de un movimiento para proteger mejor a la infancia. Sin embargo, acá hemos visto varios casos y justamente hoy día estábamos viendo un caso que ha marcado fuertemente la pauta ahora por el tema de la infancia. Me refiero al caso del chico Tomás, que hoy su cuerpo fue entregado a su familia después de varios meses. Para mí personalmente me parece súper lento el proceso y bueno, hoy queremos contarle a la gente sobre todo lo que podamos generar en este diálogo sobre los derechos de la niñez. A mí me gustaría preguntarles ¿cuál es el problema del Sename, Catherine? Mira, Roberto, bueno, es una pregunta que podríamos conversar ampliamente, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que acá hay un principal problema que trae diversas consecuencias, ¿ya? Y diversas malas prácticas. Uno de los problemas, y el problema base, es que el Sename no cumple finalmente con el objetivo por el cual es llamado, que tiene que ver con promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y reinsertarse socialmente
adolescentes que han infringido la ley. ¿Ya? Tiene que ver con eso y tiene que ver con la base legal en la que se sostiene el Sename, ¿cierto? El Sename se sostiene en una base que no garantiza los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino que en una ley principalmente basada en subvenciones, ¿cierto? Que es la ley 20.032. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace finalmente el Sename? Es velar, fiscalizar principalmente y supervisar que sus programas den cumplimiento a metas basadas en subvenciones, no basadas en procesos, ¿ya? El Sename no sitúa su foco en procesos de reparación y de restitución de derechos, sino que en productos que ellos esperan de los programas colaboradores o de las mismas instituciones que son de administración directa del Sename. Entonces, tenemos un servicio que basa la atención de los niños y niñas y adolescentes, principalmente en lo que es la fiscalización y la cuantificación de sus procesos. Sucede, por ejemplo, que las personas que trabajan en programas colaboradores del Sename tienen un plazo determinado para intervenir con los niños y adolescentes y niñas, en casi todos de 12 meses. ¿Ya? Entonces tenemos también recursos insuficientes para esa intervención y se intenta reparar, reinsertar, hacer un trabajo familiar de niños que están tremendamente dañados, niñas que están tremendamente dañados, que históricamente no han sido visibilizados, que históricamente nadie se ha hecho cargo de ellos, y llegan a estos programas también esperando un proceso de reparación, y la mirada se sitúa en una meta que no se basa en el mismo proceso que lleva a cabo el niño, ¿ya? Sino que responde a una subvención que se espera se pueda cumplir. Creo que esa es una de las crisis principales que enfrentamos con el Sename y bueno, que hoy día, que creo que el punto crítico tiene que ver con que hoy día no existe un sistema de garantías de derechos a la niñez. Entonces, se está levantando, porque nosotros no estamos levantando nada, se está levantando un nuevo servicio de protección a la niñez y a la adolescencia, otra vez basado en una ley de subvenciones. Otra vez estamos levantando un servicio que no responde y que no tiene un alero, que no tiene un soporte y que no tiene un sistema de garantías de derechos a la niñez. Creo que eso hoy día es un punto crítico y va a seguir siendo un punto crítico. El 1 de octubre entra en vigencia este nuevo servicio amparado en las mismas leyes y en las mismas prácticas. ¿Ya? Yo creo que ese es el nudo crítico, ahí quizás se puede ir complementando, pero creo que eso hoy día, desde mi parte, es la crítica que tiene el Sename y que va a seguir teniendo el nuevo servicio si no se construyen leyes que le den un soporte. Perfecto, perfecto. Interesante lo que nos cuenta Katherine. Ahora, ¿qué pasa con los niños en situación de discapacidad, Paula? Por ejemplo, el 5,8% de los niños y niñas adolescentes entre 2 y 17 años son personas en situación de discapacidad. ¿Cómo se vive la inclusión o la discapacidad según tu punto de vista dentro del Sename? La verdad, quiero decir lo que dice Katherine sobre los niños que viven en situación en el Sename. Yo he sido testigo de estudiantes sordos que he estado a cargo, bajo mi cargo de profesor jefe. Esos niños en su situación muy vulnerable, y además hay dos situaciones de vulnerabilidad. Por un lado, hay una familia que violentó sus derechos, y además es una persona sordo que no tiene una comunicación como todos. Él tiene su derecho a su lengua, a su forma de aprender, que es visual. Esos son los derechos de la persona sorda, la lengua. Y si no existe ese derecho, esa lengua, es como una doble dificultad para el hogar, el comunicarse con el estudiante y practicar su derecho. Dentro del hogar hay varios cambios. Este estudiante se cambió de 4 hogares. Y eso le perjudicó mucho más, le afectó demasiado su emoción.
Su emocionalidad era muy nerviosa, de abandono, de soledad, de abandono total. En el hogar nunca le dieron nada, nunca le garantizaron un apoyo de emocional, una guía, no hubo un acercamiento tampoco a la familia de tratar de adoptar. Muchas familias trataron de adoptarlo 4 veces y lo devolvían al hogar. ¿Y por qué lo devolvían? Porque no podían comunicarse al ser sordo. Eso, ¿por qué motivo? Sencillo, por la comunicación. Entonces el colegio nosotros tratamos de acogerlo, de guiarlo al hogar, de darle las herramientas para que pudiese nuevamente de una guía de este nuevo hogar, de volver a explicar de la cultura sorda, de enseñarle lengua de señas, de invitarlo al colegio, pero de todas formas eran devueltos a los hogares o eran cambiados de hogar. Ahora está en un hogar y de a poco se ha ido perdiendo el contacto con él porque está en otro colegio. ¿Qué pasa con el CENAME en este caso? Nunca cumplió sobre los derechos de los niños sordos y también con niños con otras discapacidades. Son temas de inclusión, no se preocupa de eso. Entonces eso nosotros entendemos que las personas que trabajan en hogares, que no tienen tiempo, hay muchos turnos, no hay guías, no hay aprendizaje para poder trabajar con personas sordas, no se entiende eso. Eso tampoco es capacidad. Ojalá que a futuro se pueda también, hay una familia que lo pueda adoptar, pero esa familia también tiene que preocuparse de poder comunicarse con el niño. ¿Estoy bien yo? ¿Estoy grado? La verdad es que interesante, estoy en silencio. ¿Me ven? Creo que me Sí, he sí, te caído. veo perfecto, te veo súper bien, sí. La verdad es que me gusta mucho poder compartir, Paula, contigo en este conversatorio. La verdad es que para mí es un gusto poder verte, hablar y hacer lenguaje de señas para mí o algo muy, muy lindo. Bueno, continúo. Ramiro, tú eres experto en delito sexual y maltrato infantil. ¿Cómo se vive actualmente toda la situación que se está hablando sobre el maltrato infantil dentro del tsunami, que también es una de las polémicas más recientes? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que ahí hay varios temas. El primer maltrato que vive la infancia en Chile es no estar contemplado en la Constitución. Si tú buscas, si tú revisas, y yo sé que tú lo has hecho, Dagoberto, si tú revisas la Constitución, no vas a encontrar en ninguna parte de la Constitución la expresión niño o niña, porque no existe, porque los niños no existen en la Constitución. Y si entendemos que la Constitución es el marco regulatorio más básico, más grande, es el paraguas bajo el cual está toda la legislación y está todo el diseño de la política pública, podemos entender entonces las brutalidades que nos describe Catherine y las brutalidades que nos describe Paula. Y respecto a la pregunta súper específica que tú me haces, ya la sola separación de los niños de sus sistemas de origen, de sus sistemas familiares, es una situación de violencia y de maltrato. La ley de tribunales de familia, que es la ley que permite separar a los niños de sus familias, establece algo que a veces se les olvida a las instituciones que trabajan vinculadas al Servicio Nacional de Menores, y es que la separación de un niño o una niña de su familia e ingresarlo a un hogar es la última de las últimas alternativas. Ya en los abogados que les gusta hablar en latín, porque a los abogados les gusta hablar en difícil, usan la expresión de última ratio, es decir, la última de las últimas opciones, ¿ya? Y lo que lamentablemente pasa en muchas ocasiones es que no se agotan realmente las posibilidades de reintegro familiar de muchos niños y de muchas niñas. Y entonces ellos viven situaciones de desarraigo familiar ingresando a sistemas residenciales de la red del CENAME. Y por cierto, cuando un niño es desarraigado y no debió haber sido desarraigado porque existían otras alternativas, vive a través de su cuerpo, a través de su comportamiento, una desregulación emocional muy importante que el sistema no es capaz de entender y que el sistema no es capaz de contener
que el sistema no es capaz de acoger y que el sistema no es capaz de proteger. Y en ese sentido, la violencia que se vive en muchas institucionalizaciones de niños tiene que ver precisamente con desarraigar a aquellos niños que no debían ser desarraigados. Es verdad, y esto hay que decirlo también, es verdad que algunos niños y niñas sí tienen que salir de sus casas, por situaciones brutales y porque no tienen redes, es verdad, eso es cierto. Pero ese porcentaje de niños y niñas son mucho menores de los que hoy día están en el sistema. Y la apuesta del Estado y de la sociedad debiese ser de acompañar a esos niños y a las familias de donde vienen esos niños, porque finalmente lo que termina ocurriendo es que el sistema de protección, que lo ha anunciado y dijo que no lo iba a hacer, pero lo sigue haciendo, termina castigando pobreza, termina castigando a las familias pobres, a las familias vulnerables, y en vez de entregarle las herramientas, lo que hace es sacarle a los niños y sacarle a las niñas y desarraigarlos y enfrentarlos a una situación de mucha más violencia. O sea, es cierto que hay niños que viven y niñas que viven violencia en sus casas, pero esa violencia se puede trabajar, esos padres no aprendieron, y a esos padres, con esos padres se puede trabajar. Cuando a ti te entregan a un hijo o a una hija en el hospital o en la sala cura, perdón, en la clínica donde la hayas tenido, no te lo entregan con manual, ¿ya? Y el Estado tiene una obligación de acompañar a las familias que tienen esta dificultad para la crianza y no convertirse en verdaderos secuestradores de niños, que es lo que termina pasando en el sistema. Entonces, claro, el sistema no está preparado para estos niños porque en realidad no debiésemos tener un sistema tan masivo todavía. No es tan masivo como en los años 80, pero sigue siendo masivo todavía, ¿ya? Y eso genera y reproduce prácticas de mucha violencia y de mucho maltrato. Y bueno, Catherine lo señalaba hace un rato también, la inyección de recursos también en los sistemas residenciales, que aun cuando se ha aumentado, todavía es insuficiente y por lo tanto no tienen el personal adecuado, y eso también incide en la dificultad para regular y manejar situaciones complejas, porque también es verdad que en algunos sistemas residenciales hay niños que vienen con trayectorias de vida muy dolorosas y que requieren acompañamiento todo el tiempo. O sea, si mi hijo se enferma, mi hijo chico se enferma, o mi hija chica se enferma, ¿qué hago yo? Estoy las 24 horas del día ahí, al lado del... Y eso mismo se merecen los niños que están en un hogar. Si tienen un problema de salud, ya sea físico o de salud mental, también merecen que alguien esté con ellos 24 horas del día al lado, sentado en la cama vigilando y vigilando su salud, acompañando su proceso. Y eso lamentablemente no existe y eso es muy maltratador también. Mira, según el CIPER, gran parte de los niños internados no están institucionalizados necesariamente por graves vulneraciones de derechos. Por ejemplo, en el 2012, menos del 5% de los niños que estaban en el sistema residencial entró por maltrato. Y los niños que estaban en el sistema residencial, también por abuso sexual, corresponde a menos de un 7%. Curiosamente se dice que las causales de ingreso a la residencia, como ejemplo, niño vive en sectores de exclusión, interacción conflictiva con la escuela, familia indigente, la verdad que se pasa como muy por debajo, por así decirlo. Yo le quería preguntar a Catherine, ¿ser pobre significa ser incapaz parentalmente? No, Dagoberto, Catherine. ¿sí me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Mira, ser pobre, la verdad es que finalmente te lleva a ser víctima de un sistema que no se hace cargo. Es lo que dice Ramiro, o sea, aquí no hay soportes institucionales, no hay soportes del Estado para las familias que necesitan apoyo. Efectivamente hay un sesgo y hay una discriminación y muchas veces la pobreza pasa a ser un motivo de ingreso a sistemas residenciales. Hay discriminación de por medio, discriminación brutal, y esto yo lo cuento desde la experiencia. Yo llevo 10 años trabajando en residencias, 4 años en una residencia ya privada, en donde pudimos levantar propios lineamientos y separarnos del Sename, y los otros 6 años trabajé en residencias colaboradoras del Sename, en donde ingresaban niñas
De hecho, ingresó una niña sordamuda porque no pudieron los programas hacer un diagnóstico y separaron a esa niña de la familia porque no había un diagnóstico. Y esa pequeña nunca debió pasar por esa situación traumática. Recuerdo que tuvimos una niña haitiana que también llega porque los vecinos finalmente en un acto discriminatorio hacen una acusación brutal de la madre y Carabineros traslada de una forma violenta a esta pequeña y le ingresan a un sistema residencial. Mira, hay instituciones que sí tienen equipos criteriosos y en este caso pudimos sacar prontamente a esos niños y esas niñas, aunque el daño igualmente está. O sea, esos niños, el daño de esa situación de separación que no duró un mes, duró 5 meses para poder volver a sacarla, está de por vida. Pero eso hoy día finalmente depende de los criterios de los programas y los profesionales, y eso no debería ser así, eso debería ser una garantía, deberían haber criterios estándar, deberían haber profesionales formados, fiscales formados, jueces con formación, carabineros con formación. Es lo que dice Ramiro, cuando esto no es parte de una constitución, cuando la infancia no es parte de nuestro Estado, suceden estas malas prácticas. La pobreza efectivamente hoy día está siendo un motivo para que los niños y niñas sean separados de sus familias. Y nadie se está haciendo cargo de que esto es un problema transgeneracional y es un problema del sistema. O sea, tenemos niños abandonados, vulnerados, abusados, hijos de madres violentadas, abusadas, familias sumidas en la drogadicción. O sea, tenemos un problema de una sociedad que está dañada, de un grupo de una sociedad que nadie se ha hecho cargo. Efectivamente, hoy día la pobreza pone en riesgo a nuestros niños y niñas. Ramiro, ¿qué aportarías? Mira, yo creo que a todo lo que Catherine plantea, me gustaría solamente mencionar un tema o profundizar un tema en particular, ¿ya? Y que tiene que ver con que el Sename, o mejor Niñez, porque Sename, tal como dijo Catherine, desaparece el 30 de septiembre y es reemplazado por un servicio muy similar. El mejor Sename es el Sename que no existe, ¿ya? Lo que necesitamos para garantizar que precisamente no sea la pobreza la castigada, sino que sea la pobreza una señal de alerta que nos permita decirnos como comunidad y como sociedad, ahí tenemos que inyectar recursos, porque a esta familia tenemos que fortalecerla y potenciarla. Cuando lleguemos a ese momento vamos a dar un salto importante. ¿Y cómo hacemos eso? Porque es importante. ¿Cómo hacemos eso? La gente se confunde a veces porque piensa que el Sename se hace cargo de todos los niños y eso no es así. El Sename es el servicio que llega tarde, ¿ya? Lo que necesitamos es un sistema de protección universal. Es un sistema de protección universal. En el fondo, que se haga cargo de la protección, del desarrollo y del acompañamiento de que las potencialidades de cada niño y de cada niña, desde el nacimiento, sean acompañadas. Desde el nacimiento, ¿ya? Entonces, un sistema de protección universal, con rango constitucional. Eso es lo primero, ¿ya? Y claro, dentro de ese sistema, si ocurren situaciones excepcionales de violencia o de maltrato, insertamos un sistema de protección especializada. Pero ya hemos invertido muchísimo en proteger a todos y a todas y a todes las niñeces. Y eso es muy importante. Y eso es lo que podría hacer que el sistema cambiara. No sacamos nada, y aquí lo digo con mucho respeto, usando una expresión que usamos acá en mi zona y que probablemente allá en Machuco también la conocen, poner la carreta delante de los bueyes, ¿ya? O sea, inventamos un servicio especializado, pero no tenemos un sistema de protección universal. Inventamos un nuevo Sename, pero no tenemos ley de garantías de los derechos de la niñez. Somos el único país en Sudamérica que no tiene ley de garantías de la niñez. Somos la vergüenza en Sudamérica. Y hay un tercer elemento que es súper importante, reforzando lo que dice Catherine, a quien le agradezco la potencia con la que plantea estos temas. También tenemos que hacer un cambio sociocultural. También, si estamos acá nosotros es porque
Catherine, tú, Dagoberto, el Andrés, la Paula, tenemos la firme convicción que la protección de la infancia no le corresponde solo a la mamá y al papá, ¿ya? Nos corresponde a todos y a todas. Y lo que le pasa a un niño afuera, al niño que está en la otra cuadra, también es responsabilidad mía. Lo que le pasa a un niño en el sur o en el norte o en el centro de Chile es responsabilidad de cada una de las personas que habitamos este país, ¿ya? Y sacarnos de la cabeza eso de que no, si no me voy a meter porque me puede generar un problema. Es mi responsabilidad también. Y cuando hagamos ese cambio también, vamos a ser un país tan diferente, pero tan feliz, que se va a notar. Bacán. Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos viviendo todo un cambio, queremos lograr ser un nuevo país, un mejor país a través de esta constitución, ¿qué piensas tú, Paula, al respecto de la adopción en Chile? Adopción también, hablando desde el punto de vista homoparental y no homoparental. ¿Qué opinas al respecto? Para adoptar no necesitamos tener una característica de los padres o madres, pueden adoptar cualquier persona, no importa si es homosexual o heterosexual, da lo mismo, todos tenemos el derecho de adopción. Siempre tener amor, acogimiento, capacidad para tomar acuerdos, normas para generar una nueva familia. Pero lamentablemente aquí en Chile no existe esa ley que permita que las personas gay o lesbianas puedan adoptar. Lo que sí hay muchas familias, muchas parejas, yo he visto, hay muchos que están interesados en la adopción, pero la adopción hay muchos requisitos y eso frustra mucho. Además, la adopción de cualquier familia afecta mucho los problemas que puede pasar al niño, la violencia, violaciones. ¿Por qué no se mira otras situaciones al otro lado de dar la oportunidad de verdad a estos padres que quieren dar amor, que quieren adoptar? Cuando vemos estas familias que violentan. Entonces, esos que quieren adoptar, aquellos que quieren adoptar niños, niñas de diferentes razas, de diferentes condiciones, con discapacidad o no, abrir la oportunidad a todos. Eso ojalá que se dé en la nueva constitución, de que estén abiertas las oportunidades para todos. Según tu experiencia, Catherine, trabajando con menores, me imagino que igual hay muchas barreras para poder llegar a la adopción. No es un camino fácil. ¿Cómo crees tú que podemos generar cambios para poder adoptar acá en Chile? Mira, yo creo que el cambio tiene que ver con el cambio de constitución y con el cambio de las leyes. La ley de adopción es una ley retrógrada, burocrática, del año 1999, que no está situada en la niñez, sino que está situada en la adultez, está situada también en lo económico. Hoy día, otra vez, hablamos de lo que tiene que ver con lo económico, tenemos un sistema, un Servicio Nacional de Menores que se basa en la ley de subvenciones, ¿cierto? Tenemos familias discriminadas por pobreza, niños encerrados, institucionalizados por ser pobres. Y tenemos una ley de adopción en donde las familias no pueden adoptar porque no tienen incluso los recursos para poder postular a esos procesos. Creo que la ley de adopción pone 1000 trabas. Hoy día es una ley que no... La adopción la ley tiene que ver más creo que con un cumplir, más que con el de verdad generar procesos efectivos. Yo voy a contar desde la experiencia situaciones que he vivido estando en residencias, en donde niñas han sido declaradas susceptibles de adopción, ya que pueden ser adoptadas. Los tribunales dicen, ok, ella puede ser adoptada. He tenido chicas que en 3 ocasiones han sido susceptibles de adopción. Por primera vez a los 3 años, por segunda vez a los 6 años y por tercera vez a los 9 años, no habiendo familia alguna que cumpla los requisitos que exige para que se exigen en los programas para que puedan hacerse cargo de esa niña.
¿qué pasa con estos chicos que cumplen 10 años y nadie finalmente puede hacerse cargo de ellos? Porque tú los declaras susceptibles de adopción, por lo tanto, inhabilitas a sus familias. Entonces dices, no, es susceptible de adopción, la familia no se puede hacer cargo y lo dejas a la espera de una familia que nunca llega. Una familia que tiene que ser bien constituida de acuerdo a lo que este sistema considera bien constituido, ¿cierto? Entonces, en el fondo es una ley que está basada en la adultez, en prácticas retrógradas, basada en moralidades y no centrada en las necesidades de nuestros niños y niñas. Estas experiencias son súper tristes porque en el fondo hoy día tú ves a estos chicos que no tuvieron la oportunidad de tener una familia y tú te cuestionas por qué en el fondo y los castigas también y te cuestionas por qué son como son, ¿cierto? Por qué son rebeldes, por qué son agresivos, pero la agresión y el odio que han recibido de este Estado es tremendamente potente. O sea, en el fondo, ¿de qué manera le van a responder a esta sociedad si nadie se hizo cargo de ellos, si nadie los amó, como dice Paula? Si nadie te amó, o sea, es súper doloroso y en el fondo lo que hace el Estado es privar a estos chicos de esa posibilidad, a estas chicas. ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir los requisitos, Ramiro, para poder adoptar acá en Chile? Mira, yo creo que hay por lo menos tres elementos importantes. Caterina los ha mencionado. Yo me voy muy patudamente me voy a colgar de lo que ella ha mencionado, pero porque son así, lo que ella describe es la realidad. Un primer elemento, yo creo que también que es social. Yo voy a partir al revés. Es social también, es verdad. Hay un concepto que es muy brutal porque viene desde el mercado, y es que llegada una cierta edad, los niños y las niñas, aun cuando son declarados susceptibles de ser adoptados, no son adoptables, porque no existen familias disponibles o dispuestas a hacerse cargo de niños desde determinada edad, ¿ya? La estadística de adopción se va decayendo en la medida que aumenta la edad de los niños. Y tal como dice Catherine, un niño de 10 años, la probabilidad en Chile de que una familia adopte a un niño de 10 años es casi cero. Es casi cero. Pero ojo, ese es un problema del sistema que llega tarde, pero también es un problema social. Ya es un problema social en el sentido que la mayoría de las familias convencionales, heterosexuales, busca bebés recién nacidos, ya busca niños pequeños. Ese es un primer elemento. Hay un segundo elemento respecto de las brechas y de las dificultades en la adopción, y que tiene que ver con lo que mencionaba Catherine y con lo que mencionaba Paula muy bien, y es el concepto de familia. Debemos abrir el concepto de familia. Las familias son espacios de amor que permiten que quienes las componen garanticen y se cuiden y acompañen procesos de desarrollo. Y por cierto, la familia puede ser conformada y aquí no solamente esto tiene que ver con la composición de las personas que integran la familia, sino que también tenemos que abrirnos a algo que probablemente no es tema de este conversatorio, pero también cómo es que incluso animales sintientes pueden ser reconocidos como parte de la familia, ¿ya? Y ahí hay un tema ahí hay un debate muy importante. Pero volviendo al tema de la adopción, el concepto de familia es un tema que la Constitución cerró tan brutalmente que implicó estas consecuencias respecto de la niñez que podría ser adoptada. Y hay un tercer elemento, y que es el económico, por cierto, ¿ya? Y aquí yo lo digo con mucha responsabilidad porque soy denunciante en varias causas de desaparición de niños que han sido adoptados de manera irregular, ¿ya? Aquí ha existido también en el sistema, con la complicidad del sistema judicial, con la complicidad del sistema del Servicio Nacional de Menores, son verdaderos secuestros de niños. O sea, los sacan, de hecho, incluso con el sistema de salud hospitalario, a mujeres en situación de precariedad económica, las convencían de entregar a los niños a un espacio para que los cuidaran, y los niños desaparecían. Y eran entregados en adopción. Y ahí estaban involucrados grandes poderes económicos también. Lo digo porque también está dentro de la denuncia en su oportunidad. Codelco, funcionarios de Codelco, gerentes de Codelco, financiaban estas prácticas
de adopciones ilegales, irregulares, que eran verdaderos secuestros de niños y niñas. Entonces también aquí hay un tema de cómo el poder económico incide, ¿ya? Es mucho más fácil si yo me voy a una de las dos fundaciones y pongo varios millones de pesos de aporte en estas fundaciones que tramitan las adopciones y logro llegar a puerto con una adopción, que ese intento por la vía de los sistemas residenciales de adopción que administra el Senado. ¿Ya? Es mucho más fácil si tengo los recursos. Y ahí hay un tema de discriminación respecto de aquellas muchas familias que sí creen que la adopción es una oportunidad de construir proyectos de vidas comunes en que se puede proteger y garantizar el derecho de un otro. ¿Ya? Porque, y lo digo con mucho respeto, yo sé que hay muchas familias que tienen muchos recursos, pero que a veces, y es triste decirlo, pero cuando la Paula decía que estos niños que son devueltos, la pregunta es, bueno, ¿y para qué querían adoptar estas familias? ¿Para resolver un problema, para acompañar un proceso de un niño o una niña, o para resolver un problema personal o de pareja? ¿Ya? En nuestra experiencia, las familias de clase media o incluso de sectores más populares que quieren adoptar son familias profundamente generosas, son familias que de verdad creen que la adopción es una oportunidad de abrir proyectos de vida, de integrar en sus vidas a un niño o a una niña. Y con esto termino porque a mí me gusta mucho la investigación. No existe ninguna evidencia científica que demuestre que la adopción homoparental represente un problema para el desarrollo de niños y niñas. Ninguna evidencia. Muy por el contrario, toda la investigación que se ha hecho demuestra que, dado todas las trabas que les ponen a las parejas y a las familias homoparentales, y eso potencia tanto su motivación que resultan ser familias mucho más competentes que las familias heterosexuales. Había en un momento que tú hablabas sobre el cambio del concepto de familia y para mí es muy cercano, ya que es parte de mi eje, lo estamos trabajando bastante también ahora en este camino a la Constitución y me parece muy interesante también que mencionarlo y destacarlo, la importancia que tiene de que se genere un cambio en el concepto de familia. Yo creo que eso también nos va a ampliar a muchísimas más barreras que no van a existir, sino que vamos a estar en un mundo que pueda integrar mucho mejor también a nuestros niños. Bueno, continuando, por ahí había un mensaje de Fran Zúñiga que decía: gracias por visibilizar esta problemática con tanta seriedad y profesionalismo. Admirable la labor que realizan todos los exponentes. Así que nos están enviando saludos, quienes nos están viendo, si quieren comentar alguna pregunta, saludo a nuestros invitados, háganlo porque estamos acá para poder también escuchar y poder leer lo que la gente también quiera saber. Bueno, continuando, Paula, ¿dirías tú que nuestra sociedad escucha o toma en cuenta a nuestros niños y niñas? La pregunta es, ¿acaso tú crees que nuestra sociedad está escuchando hoy en día, tomando en cuenta hoy en día lo que a nuestros niños lo está mirando, lo está viendo, están preocupados? Yo pensando sobre la infancia de niños sordos es distinto a pensar a niños oyentes, perdón. También en cuanto a relación a adultos y sordos y oyentes. Hay niños que la comunicación es distinta, sus lenguas son distintas las lenguas. Ustedes, las personas mayores, su lengua, la lengua de los niños sordos es visual. ¿Y cuál sería su lengua? La lengua de señas. Es su propia lengua. Es una nueva forma de la comunidad sorda para poder comunicarse. Entonces, la accesibilidad en este tema de los niños en todos los lugares, en la educación, en salud, en la diversión, en la entretención, no existe esa accesibilidad, no existe la lengua de señas en estos sitios. No existe tampoco el intérprete en todos lados. El intérprete permite acceder a la relación, a relacionarse socialmente. Por ese motivo, la Constitución, ojalá que la nueva Constitución pueda abrir, ampliar las oportunidades de accesibilidad para todos.
que sea una accesibilidad universal, no solamente enfocado a las personas sordas, las personas mapuches, aymaras, de las distintas culturas, del norte, abrir la accesibilidad a todos ellos. Y no solamente la accesibilidad, sino también el desarrollo integral, desarrollo íntegro para generar nuevos niños, niñas, y que a futuro sean ciudadanos de Chile, sean buenos ciudadanos chilenos. Catherine, ¿cuál crees tú que es la principal problemática que se detecta con referencia a la niñez en nuestro país, más allá de las cifras, desde tu experiencia? Ya, yo creo que la principal problemática tiene que ver con una visión adultocentrista. Ya están todas las políticas y los programas situados desde el mundo adulto. Se habla de participación. La participación es un derecho establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el derecho a la participación, que todo niño pueda expresar su opinión. Y en la práctica eso no es así. Creo que una de las principales problemáticas que están enfrentando los niños, niñas y adolescentes es que no están siendo considerados. Ahora mismo, imagínate la tremenda revolución, el tremendo cambio que iniciaron los estudiantes secundarios y quedan al margen. O sea, es de verdad que es tan violento, es tan gráfico como la niñez y la adolescencia queda siendo sujeta a las decisiones que como adultos podamos tomar. Aun cuando los niños desde el día que nacen son capaces de expresar su opinión, ¿cierto? De distintas maneras, como decía Paula, hay distintas formas. Un niño, un bebé te puede decir cuando quiere comer, cuando no quiere comer, y hay distintas formas de expresarse también. Y ahí están todas estas agrupaciones, con mi hijo no te metas, ¿cierto? Que son el claro reflejo de esta sociedad que pasa a ver a los niños como objetos de ellos, como una posesión, como una propiedad privada. Creo que ese es el principal problema que está enfrentando tristemente la niñez y por eso es tan importante lo que decía Ramiro en la nueva Constitución. La niñez tiene que estar, el sistema de garantía de derechos para nuestros niños y adolescentes tiene que estar. Creo que hoy día esa es la falla principal de todo esto, son las organizaciones, la iglesia, el Estado, son los adultos los que toman las decisiones por nuestros niños y niñas. Ramiro, ¿cómo dejamos presente en la Constitución a los niños? A ver, yo creo que el trabajo es antes de la Constitución, tal como dice Catherine. Lo primero, y bueno, tú, Dagoberto, lo sabes porque lo has estudiado, yo sé que lo has estudiado muchísimo, porque en esta pega de ser candidato hemos tenido que leer una cantidad de cosas. El reglamento que va a constituir o que va a conformar la Convención Constitucional tiene una ventana de oportunidad que no podemos perder. Que es una de las pocas ventanas que nos dejaron que nos dejó la clase política a quienes en su oportunidad estemos en la Convención Constitucional, y es la posibilidad que a través del reglamento se definan las fórmulas en que la sociedad civil organizada y no organizada pueda participar de la Convención. Y esa es una oportunidad, ¿en qué sentido? En que lo primero que debemos hacer es darle voz a la niñez en el proceso constituyente. No solo en la Constitución, hay que partir primero en el proceso constituyente. Niñas, niños y adolescentes deben tener voz, ¿ya?, en el proceso constituyente. Eso es lo primero. Y lo segundo, reconocer a la infancia, a la niñez y a la adolescencia en su existencia y darle rango constitucional a su existencia. Y eso es un tema súper importante, ¿ya? El 25% de la población son niños, niñas y adolescentes.
Ellos tienen mucho que decir y deben estar en la Constitución. Tercer elemento, Catherine dijo algo súper bonito y que yo suscribo y que de hecho está en nuestras propuestas, y es que la clave de los derechos sociales debe ser leída desde la perspectiva de derechos de la niñez. ¿Qué significa eso? Cuando Catherine decía, un bebé sabe lo que quiere, y un bebé también habla de derechos sociales, y habla de todos los derechos sociales. Cuando un bebé de 7 meses debe ser separado de su cuidador o cuidadora, porque su cuidador o cuidadora debe ir a trabajar y llora, lo que ese bebé de 7 meses está diciendo es que mi cuidador, mi cuidadora, mi mamá, mi papá necesita un trabajo digno que le permita cuidarme más tiempo, que le permita estar más tiempo conmigo. Y ese bebé está hablando de derechos sociales laborales. Entonces, tenemos que integrar la perspectiva de derechos de la infancia en toda la clave constitucional, en toda la clave constitucional. Importante que podamos reflejar la importancia que tienen los niños en esta Constitución. La verdad es que hay tanto que ver y uno se pone a pensar y ahora estamos trabajando para la constituyente y te das cuenta que estamos frente no a una ni dos, sino que a muchas necesidades que necesitamos cambiar. Es la Constitución antigua. La Constitución antigua está dejando, imaginando a mucha gente, y eso es algo súper grave. En relación al tema de la educación, Paula es profesora del Colegio de Sordos Jorge Gotti desde 1999, bastantes años de experiencia en aquel establecimiento educacional. Yo quería plantear que hay 4 de cada 10 estudiantes reciben clase online todos los días, según CIPER, Centro de Investigación Periodística, vulnerando el derecho a la educación de nuestros niños. ¿Qué mensaje podrían levantar frente a eso al gobierno? Por ejemplo, Paula, ¿qué reclamarías tú? Porque tenemos solamente a 4 niños de 10 en este minuto con clase. ¿Cómo se está viviendo dentro de la comunidad sorda en este caso? Bueno, los niños, niñas sordas, las personas sordas, al ser visuales, necesitan la información global de todo, general. Es distinto el Zoom, por ejemplo, por Zoom la pantalla es tan cuadrada que es muy complejo acceder a recibir esa información desde todas partes. Es nuestra forma natural de acceder a la lengua de señas. Entonces, por plataformas como Zoom, al ser muy pequeña la imagen, nos da una frustración tremenda de nerviosismo. Los niños, no solamente los niños, también los profesores, las familias, todos hemos estado viviendo esta situación, la familia sobre todo, de la familia de los oyentes, que no se pueden comunicar con los niños sordos de su forma natural, con sus hijos. Además, el tema del horario, que pasan tanto tiempo en sus casas, se frustran porque no existe esa comunicación, desean comunicarse y no está, necesitan del contacto con sus pares, con sus iguales, con sus compañeros, con sus profesores, con coeducadores sordos, para que puedan ser modelos lingüísticos, culturales. Eso es lo que se trabaja en el colegio. Entonces, esto unido con la mitad del día estamos conectados a clases, pero el resto de la mitad de la tarde compartir, vivir su vida. La oportunidad de los niños, la verdad, no, por computador, si no tienen internet, si no tienen este acceso, el colegio nosotros estamos ofreciendo, dando la oportunidad a todos aquellos, ofreciendo, prestándoles notebook. También el centro de padres está aportando para que las familias puedan acceder a internet. Todo eso, ese esfuerzo se ha hecho para entender. Eso es el contexto que tenemos nosotros como colegio de sordos. Pues la comunicación para nosotros es lo más importante, pues para poder integrarlos en la lengua de señas. Para nosotros el colegio es una doble. Tenemos sordos integrados, tenemos un 20% de estudiantes a lo largo de Chile. Estamos integrando estudiantes de regiones. De ellos, perdón, de todo Chile, solo un 20% accede a educación con intérprete y el otro 80% no tiene intérprete en su colegio. Y eso es lo que está pasando en la situación nacional.
Es un tema súper complejo y que también lo venimos tocando en nuestro eje, que es el tema de la accesibilidad. El tema de la accesibilidad acá es un tema tan importante para poder continuar con la educación de nuestros niños. Y también para que ellos puedan acceder también a todo lo que es el tema cultural. Hoy en día en Chile el tema cultural es algo que nos va a permitir también crecer. Y nosotros necesitamos que nuestros niños en situación de discapacidad, sean sordos, sean ciegos, síndrome de Down, tengan un crecimiento y no los dejemos ahí, los estamos limitando. Nosotros las personas en situación de discapacidad nos sentimos limitadas en un sistema que nos discrimina para educarnos y para desarrollarnos culturalmente. Y eso es algo súper grave, súper grave. Ahora, en el contexto también de que estamos con todos los niños encerrados, estamos viviendo una crisis súper complicada que nos tiene a todos encerrados en estos minutos. ¿Qué secuelas puede tener esta cuarentena tan prolongada para nuestros niños, Catherine? Mira, yo estaba pensando en esto de lo que son los 4 niños de 10 conectados a las redes, o sea, a las clases virtuales. Yo te voy a contar, les voy a contar un poco mi experiencia también desde nuestro hogar. Fundación Acompaña tiene un hogar de 12 niñas y adolescentes que se autogestiona con recursos de personas particulares, de organizaciones territoriales. Bueno, si quieren saber más, después ahí podemos conversar. El Instagram lo voy a dejar también, @Fundación Acompaña. Y bueno, ahí están las chicas enfrentando todo este contexto, 12 niñas y adolescentes conectadas a clases. O sea, todos los que tienen niños en sus casas, niñas en sus casas, saben lo complejo que está haciendo estos procesos de acompañamiento en donde los adultos que estamos en las casas también nos transformamos en educadores, en profesores, ¿cierto? Y bueno, ahí tú ves cómo en el fondo no se consideran los distintos contextos, ¿cierto? Contextos de pobreza o contextos diversos para establecer ciertas formas de trabajo. Por ejemplo, ahora en la educación se establece un modelo estándar, como que todos los niños tuvieran acceso a un computador y a un contexto que les permita la misma calidad de educación. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos a personas que no están situadas en la realidad de la mayoría de los chilenos, levantando los lineamientos de acción, cómo vamos a funcionar. Creo que eso es tremendamente, o sea, lo que hoy día estamos viviendo como país y el tema, o sea, el hecho de que hoy día ustedes vayan a representarnos en esta nueva constitución es fundamental para generar cambios, porque hoy día la voz de las distintas, de los distintos territorios, la voz de las distintas disidencias, de las distintas situaciones, es súper importante que esté presente para poder realmente levantar programas, tomar decisiones que se ajusten a las diversidades, ¿ya? Porque hoy día se están levantando todas estas lineamientos de trabajo a nivel educativo desde personas que no tienen ni idea lo que significa para una familia enfrentarse a este tipo de educación. Eso quería mencionar. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Roberto? Me perdí. Me emocioné. Soy un poquito La otra apasionada. pregunta era eso es particularmente. Ahora yo quería preguntarle a Ramiro, ¿cómo explicamos o contenemos a nuestros niños frente a tanta incertidumbre que hay en este momento? Oye, qué pregunta más linda, Dagoberto, porque si hay algo que el mundo adulto le tiene que entregar a los niños y a las niñas son certezas, son certidumbres. Y la incertidumbre en la infancia deteriora y daña la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Y en el fondo, los adultos debemos convertirnos en verdaderas espacios, yo siempre hablo de como pequeñas cuevas de protección donde nuestros niños y nuestras niñas se puedan cobijar y desde ahí, desde esa seguridad que nosotros y nosotras les entreguemos, ellos puedan salir a explorar.
puedan, de una manera segura, y Catherine sabe mucho de esto, así funciona también en los procesos de acompañamiento en los temas de trauma complejo. Tenemos que generar un espacio de contención y de protección basal. Los niños necesitan un piso mínimo que les garantice certezas, que existe alguien que los va a cuidar y los va a proteger siempre. Y en la medida que ellos integran esa certeza, van a poder salir a explorar de manera segura. Y el explorar significa también que van a empezar a aprender. Eso tiene impactos en el desarrollo socioemocional, pero también tiene impactos en los procesos de aprendizaje escolar y en todo, y en la vida, ¿ya? Ahora, entonces, la pregunta clave es, en situaciones de incertidumbre, en que los adultos vivimos situaciones de incertidumbre con este gobierno nefasto que gestiona mal la pandemia, que provoca a la comunidad y a la población permanentemente, ¿cómo es que les entregamos estabilidad y certeza a nuestros hijos? Es el desafío de todos los días. Es el desafío de todos los días. Debemos todos los días, en la medida de lo que podamos y de los recursos que tengamos, entregarle la mayor tranquilidad y seguridad a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pero hay cosas que son difíciles y que son complejas. Nuestros niños, tenemos una generación que lleva un año, pero vamos a tener una generación de niños y niñas que no debieron haber sido expuestos nunca a las pantallas y que fueron expuestos a las pantallas por este modelo de educación del que hablaba Catherine, ¿ya? Tenemos evidencia que demuestra que los niños pequeños no deben ser expuestos a las pantallas y vemos a niños de kinder que están 4 horas frente a una pantalla, ¿ya? Eso es brutal. Eso va a dañar los procesos de desarrollo de esos niños y tenemos que hacernos cargo del futuro de esos niños y de esas niñas. Tenemos una generación que lleva un año sin poder salir a jugar, sin poder conectarse con los espacios abiertos. Y entonces tenemos que dar la pelea, y la estamos dando, quienes trabajamos en la sociedad civil, para generar, para intencionar, para provocar que los niños y las niñas necesitan estos espacios, necesitan bandas en el sistema de cuarentenas que permita que salgan en contextos protegidos de manera sanitaria, pero necesitan salir, necesitan conectarse con el medio ambiente, necesitan interactuar con otros niños, necesitan correr, necesitan embarrarse, necesitan conectarse con la naturaleza, y eso se lo estamos privando, y eso es gravísimo. Entonces hay tantas cosas que podemos hacer y que son tan fáciles, tan simples y tan elementales, pero lo único que se le ocurre a la autoridad es generar estrategias represivas que no sirven para nada. Hasta ahora nadie ha podido demostrar para qué diablos sirven los toques de queda. ¿Qué impacto epidemiológico tienen los toques de queda a las 9 de la noche? Importante lo que nos comenta Ramiro. ¿Saben qué? Yo tuve la oportunidad de firmar un compromiso con la niñez donde me comprometo a defender esta iniciativa, la Constitución que les voy a comentar. Miren, la primera es que los derechos de las niñas, niños y adolescentes estén expresamente mencionados en la nueva Carta Magna, que haya un reconocimiento explícito como sujeto de derecho, tal como se determina la Convención sobre los Derechos del Niño, asegurar instancias de participación efectiva para que puedan tener voz en las decisiones que impacten sus vidas, asegurar mecanismos formales de cumplimiento de los derechos fundamentales y fortalecer y asegurar un piso de protección social donde se garantice el acceso universal a la salud, a la vivienda y la educación de niñas y niños, adolescentes y sus familias cuidadores. Paula, ¿agregarías algo más desde el punto de vista de la inclusión, algún compromiso que podamos hacer nosotros los constituyentes desde el punto de vista inclusivo? Como agregar, podría decir que los niños y jóvenes, ahí se le pega, perdón, se me pegó, ahí sí, que tengan sus derechos, perdón, repetir por favor. Yo creo que quiero agregar que todos los niños, niñas, jóvenes, tengan distintas, desde el lugar que estén, que todos tengan derecho a su lengua, derechos lingüísticos, culturales de cada comunidad donde pertenezcan. Por ejemplo, la lengua de señas, la lengua aymara, el mapudungún.
las lenguas distintas como la aymara, la mapudungún, la lengua de señas. Eso, que se consideren todas las tipos de lenguas. ¿Qué agregarías tú, Catherine? Mira, yo comparto, Dagoberto, absolutamente y respaldo absolutamente tu propuesta. Creo que por ahí va. Creo que es fundamental que la niñez esté mencionada en la Constitución y que también se vele. Creo que ahí agregaría que se vele por un sistema de garantías de derecho a la niñez prontamente. O sea, creo que eso nos apremia, se están haciendo cambios sin ningún sentido, ¿ya? Y yo aquí me atrevo con conocimiento a decir que hoy día nos estamos enfrentando, nos están engañando otra vez, nos están otra vez engañando diciendo que esto va a cambiar, que está existiendo un sistema de protección a la niñez que es Mejor Niñez, que está basado en las mismas políticas, en las mismas leyes. Entonces nos están otra vez metiendo el dedo en la boca, haciéndonos pensar, ¿cierto?, que esto es algo nuevo. Mientras no haya un sistema de garantía de derechos, mientras la Constitución no considere a nuestros niños, vamos a seguir dándonos vueltas en las mismas vulneraciones, en las mismas fallas, y les vamos a seguir fallando a nuestros niños. Yo hoy día hablo en representación de aquellas niñas y niños que han sido vulnerados y que siguen siendo vulnerados históricamente. Ese es el tema que hoy día a mí me llama, el tema que hoy día me moviliza y donde estoy situada. Me interesa profundamente que estos niños y niñas no sigan siendo parte de un servicio, de un sistema que los va a continuar vulnerando. Creo que en ese sentido yo apresuraría que el sistema de garantías de la niñez esté prontamente ya como ley. Ramiro. Sí, mira, yo creo que lo que tú propones va en la línea de lo que quienes también venimos desde el mundo de quienes trabajamos con infancia hace mucho tiempo hemos querido relevar. La participación efectiva de la infancia en la Convención Constituyente, el reconocimiento constitucional explícito de la infancia con rango constitucional, el interés superior de la niñez como principio rector en la Constitución, la protección universal de la infancia con rango constitucional, estamos hablando de este sistema de protección universal, pero que tenga rango constitucional, que no sea una simple ley. Y por cierto, lo que mencionaba hace un rato, la clave constitucional en infancia de todos los derechos sociales. Yo creo que eso es súper importante, porque de alguna forma, y si me das 30 segundos para decirlo, es importante entender que aquí se trata de brechas. Si nuestro horizonte es la igualdad, tenemos que decir en voz alta, primero, que la brecha de derechos y de posibilidades de desarrollo entre un hombre y una mujer es de este tamaño. Pero si a eso le agregamos la comparación entre un hombre heterosexual y un miembro de la comunidad de la diversidad o la disidencia, la brecha se agiganta aún más. Y si a eso le agregamos que esa persona pertenece al mundo de la discapacidad, la brecha es de este tamaño. Y si es de pueblos originarios, se agiganta aún más. Pero ¿sabes qué? Si son niños y niñas, esa brecha es casi inalcanzable. Y el tema de las brechas es muy importante, porque si nuestro horizonte es la igualdad, tenemos que ser capaces de identificar esas brechas y definir instrumentos jurídicos en la Constitución que hagan exigibles los derechos y que, en el caso de la niñez, hagan exigible para niños, niñas y adolescentes el pleno ejercicio de sus derechos como sujetos activos de derechos. Tremendos aportes de Paula, de Catherine, de Ramiro. La verdad que ha sido muy, muy, muy grato poder conversar con ustedes y poder informarle a la gente la importancia que tienen los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, y la oportunidad que tenemos hoy en día al cambiar la Constitución es un tremendo aporte que necesitamos poder cambiar y realizar para ellos. Bueno, llegamos al final del programa, tenemos muy, muy poquitito tiempo, pero les quiero dar un medio minutito para que se puedan despedir y puedan también decir lo que ustedes quieran. Partimos por Paula. Quiero agradecer por haberme invitado. Es interesante lo que compartimos sobre el tema de los niños. La verdad, el tema civil, la ciudadanía se ha olvidado mucho sobre este tema y da pena enterarse de esto.
debemos cumplir y pensar que la Constitución siempre, siempre debe estar considerada a los niños, porque ellos van a ser nuestro futuro de Chile, nos van a representar más adelante. Muchas gracias. Catherine. Dagoberto, muchas gracias a ti por este espacio, a Ramiro, a Paula, por transmitir sus experiencias, sus vivencias, sus conocimientos. De verdad que me siento honrada y muy nutrida también de sus experiencias y de lo que ustedes hoy día comparten. Creo que este es un tremendo espacio y de verdad lo agradezco, Dagoberto, porque creo que hoy día necesitamos igualmente tomarnos los espacios, comunicar, generar conciencia. Hoy día todos los que estamos comprometidos con la infancia tenemos el deber de expresar también lo que esta infancia, que muchas veces no tiene voz, necesita. Creo que hoy día, por el momento, hoy día somos la voz, lamentablemente, ¿cierto? Pero creo que este es un espacio que nos permite sacar la voz por los niños y niñas. Así que muchas gracias y muy honrada también de compartir con personas tan sabias como ustedes. Vale, vale, muchas gracias. ¿Y Ramiro? Bueno, sumarme a los agradecimientos, ha sido de verdad un placer estar con ustedes. Le agradezco a Andrés la generosidad para facilitar la comunicación, le agradezco a Paula la generosidad de compartir sus experiencias, que aun cuando son muy brutales en algunos casos, porque lo son, también nos alimentan la posibilidad de mirar que hay horizontes de posibilidad, de transformación y de cambiar las cosas. Le agradezco a Catherine, yo sé que Catherine hace un trabajo tremendo, así es que a admirarlas a cada una de ustedes. Dagoberto, por cierto, agradecerte a ti el espacio y también el cómo te has dado el tiempo de relevar estos temas, porque esto es un tema súper importante, pero los niños no capturan votos. Entonces, hablar de niñez es una aventura arriesgada porque los niños no votan. Y tal como dijo Catherine, es una vergüenza que estamos aquí en el proceso constituyente, pero resulta que quienes que generaron el proceso no participan, no pueden participar y ni siquiera votan. ¿Ya? Entonces, el que tú te arriesgues con estos temas se agradece, porque quienes venimos del mundo del trabajo con infancia, nos cuesta encontrar estos espacios, y cada vez que los tomamos, donde sea, a mí me han invitado desde Tarapacá hasta Punta Arenas y voy a todas. Yo prefiero perderme un debate, pero yo voy a todos los conversatorios de infancia y de niñez. Entonces, te agradezco profundamente el que pongas estos temas en la mesa. Y te pido permiso, 5 segundos, porque mi hija más chica de 4 me dice que siempre tengo que terminar mis intervenciones con esta frase: todos los derechos para todas las niñas y para todos los niños. Vale, bacán. Bacán. Antes que se vayan, quiero leer algunos mensajes que tenemos, que nos fue dejando la gente. Ejemplo, Aida Roja dice: tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones. Le mandamos un saludo ahí a nuestra compañera de lista, Aida Roja. De nuevo, Ida y nos comenta: por la protección universal a niños, niñas y adolescentes, más comunidad implicada hará el cambio. Leila González dice: gracias a cada uno por su gran aporte en la vida de tantos niños. Vamos por un gran cambio. Seguimos leyendo mensajes. Acá tenemos a Francesca Vara. Dice: muchas gracias por el programa y al espacio para hablar de la infancia. Gran aporte de los 3 invitados. Le mandamos un saludo ahí a nuestra amiga Francisca, que nos estaba acompañando. Rocío González dice: gracias a todos los relatores por la sensibilidad para conversar sobre el tema de la niñez desde la diversidad. Ramiro Rodrigo González Figueroa: excelente como ejemplifica la niñez como eje transversal a cada tema que debemos tratar en la elaboración de la nueva Constitución. Allá, Casa Agutún, saludos a todos, excelente programa. Les enviamos un saludo también a la Fundación de Catherine. Son las niñas, sí. Claudia Columbara, excelente programa. Roberto, le mandamos un tremendo abrazo a nuestra amiga Claudia Columbara, que nos acompaña en todos los programas. Consuelo Martínez, hola, gracias por compartir sus experiencias.
Y bueno, así vamos llegando al fin del programa y los quiero dejar invitados entonces para el próximo viernes, que tenemos un nuevo capítulo donde vamos a estar hablando de TPP-11, también un tema súper importante en la pauta nacional. Y el miércoles tenemos a las 3 de la tarde, miércoles 28 de abril a las 3 de la tarde, un programa que se llama A la hora del postre con la actriz Patricia López, candidata a constituyente por el Distrito 8, donde vamos a estar también conversando los secretos más dulces de Patricia López. Así que los espero el próximo miércoles, el próximo viernes. Agradecer a Andrés Herrera en la interpretación a Patricia López. No es la Pati López actriz. También tenemos una Patricia López nosotros, que nos ayuda en producción, y también a Paulo, que también está dentro del equipo que hacen posible este programa. Nos movemos todos por un nuevo Chile. Así que nos vemos, que estén muy bien y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Que tengan un fin de semana bacán, sigan cuidándose y nos vemos el próximo capítulo. Chao. Gracias.